Todo comienza en la academia donde hay una chica de cabello blanco llamada Ayla, famosa por una sola razón: rechaza a todos los hombres sin excepción alguna. No importa si son populares, atletas o los más guapos de la escuela, uno tras otros, todos caen como soldados derrotados. Por eso la llaman en voz baja la reina del hielo. Justo después de ver caer otro valiente más, aparece nuestro protagonista, Kuse, quien es amiga de la reina del hielo, que no pierde la oportunidad de regañarlo por haberse desvelado viendo anime la noche anterior. Como si fuera castigo del destino, Kuse se da cuenta de que olvidó su libro, así que no le queda otra más que compartirlo con Ayla. Ella, divertida, empieza a molestarlo diciendo lo adorable que es. Lo curioso es que lo hace en ruso, ya que ella no es de Japón, sino de Rusia, convencida de que Kuse no entiende ni una sola palabra. Lo que ella no sabe es que Kuse sí entiende y todo. Cuando era niño, Kuse jugaba con una chica rusa y gracias a eso aprendió lo suficiente del idioma. Por eso no logra comprender cómo una hermosura como Ayla puede tirar recumplidos sin parar, creyendo que pasan completamente desapercibidos. Más tarde, durante el almuerzo, Kuse se reúne con sus amigos, un grupo de vírgenes orgullosos de serlo, para hablar de quién les gusta. Ahí conocemos a Yuki, la amiga de la infancia de Kuse, con quien ha estado desde siempre en todas las escuelas a las que han asistido. Naturalmente, esto no le hace ninguna gracia a Ayla, quien observa la escena con evidente molestia. Además, Kuse se entera de que Yuki sigue insistiendo en que se una al consejo estudiantil, ya que él tiene experiencia como vicepresidente. Eso es importante porque en las próximas elecciones cada candidato necesitará un compañero. Esa noche Kuse sueña con aquella niña rusa de su infancia, recuerda cómo estudió como loco para poder hablar con ella, aunque irónicamente olvidó su nombre. Al día siguiente llega tarde a la escuela para adelantar los deberes. En ese momento aparece Ayla con las medias completamente mojadas y sin pensarlo demasiado le pide que le consiga unas secas y que se las ponga él mismo. Mientras Kuse obedece nervioso, no puede evitar preguntarse por qué Ayla siempre demuestra su afecto en ruso. Quizás sea por el agotamiento mental, o quizás no. El problema llega cuando por accidente toca donde no debía. La respuesta de Ayla es inmediatamente meter una tremenda patada que manda a Kuse directo al suelo. Kuse intenta alcanzarla para disculparse, pero solo empeora las cosas, haciendo que Ayla crea que el intento de verle todo a propósito. Tras una larga y caótica persecución por los pasillos, ambos terminan exhaustos, sentados uno frente al otro, compartiendo un refresco, y justo cuando están tranquilos ocurre el clásico accidente, un beso indirecto. Así, sin saberlo, comienza una historia que está lejos de ser sencilla. Después de clases le piden ayuda a Kuse para organizar el almacén de la escuela mientras trabaja junto a su amiga Yuki. Siente una mirada penetrante en la espalda. Es Ayla. Desde el otro lado del pasillo, Ayla la observa con evidente molestia. En voz baja y en ruso le suelta que venga con ella, que también quiere atención. Está claramente celosa, aunque está convencida de que Kuse no entiende nada de lo que dice. Kuse, por supuesto, entiende cada palabra y cada vez se siente más apenado. Cuando terminan, conocen formalmente al presidente del consejo estudiantil, quien agradece a Kuse por su ayuda y lo invita a comer. Durante la comida revela algo importante: Ayla y Yuki competirán por la presidencia del consejo y le sugiere a Kuse que se una como compañera de alguna de las dos. Kuse, abrumado, decide que no quiere saber nada de política estudiantil. Al terminar el día, acompaña a Yuki a su casa y ahí ocurre una revelación impactante. La amiga de la infancia en realidad es su hermana. Usan ese término solo para evitar problemas y chismes en la escuela. Al día siguiente ambos salen de compras mientras hacen tarea en un café. Sienten una vibra extraña. Kuse levanta la vista y ahí está Ayla observándolos desde lejos. Yuki se levanta, se le acerca con total naturalidad y le pregunta si quiere acompañarlos a comer. Ayla acepta. Kuse intenta detenerla diciendo que no la lleve a un lugar así, pero resulta que el plan es ir por ramen extremadamente picoso. Yuki lo hace totalmente a propósito. Durante la comida, Yuki suelta una bomba, menciona que esa mañana estuvo en la cama con Kuse. Ayla, desconcertada, pregunta qué significa eso. Kuse se apresura a explicar que simplemente se metió a su cuarto como loca, que no pasó absolutamente nada. Después de que Ayla casi regresa a la madre Rusia por el picante, van a un parque. Kuse le compra un helado y le pregunta directamente por qué quiere entrar al consejo estudiantil. Ayla le responde que es porque quiere, que no necesita a nadie más. Kuse le enseña que aún así necesita un vicepresidente. Ayla, mirándolo de frente, le dice en ruso que ojalá fuera él. Y Kuse se queda en silencio, recordando todo lo que ha pasado, los recuerdos de su infancia, las coincidencias que empiezan a pesar más de lo normal. Ayla le pregunta que qué hará, él responde que nada, y ella cambia el tema invitándolo a acompañarla a escoger ropa. Kuse obviamente se sorprende, dice que eso es algo muy íntimo entre un chico y una chica, pero también piensa que quizás Ayla no tiene muchos amigos y por eso no lo entiende, así que acepta. En la tienda empieza un verdadero desfile de atuendos. Kuse mira más de la cuenta, incluso le dice que se ve bastante linda, algo que incluso Ayla no esperaba. Él, avergonzado, y ella también. Cuando llega el último conjunto bastante provocativo, aparece Yuki de repente. Ambos piensan que es demasiado provocativo. Ayla, sin pensar, dice en ruso que quiere que se la trague la tierra. Y bueno, más tarde ya en el tren, Ayla y Kuse se bajan en la misma estación. Ella lo mira confundida, preguntándose por qué coinciden, sin saber que aún Yuki y Kuse son hermanos.
Cuando Ayla llega a su casa, su hermanita nota de inmediato que algo no está bien. Le pregunta que qué le pasa, ya que se ve pensativa y más callada de lo normal. Después de durar un poco, Ayla termina confesando de que ese día se encontró con Kuse y con su mejor amiga, y que eso la dejó bastante confundida. Su hermanita sonríe y le dice directamente que eso solo puede significar una cosa, y hay un hombre que logró moverle el corazón. Ayla lo niega enseguida, diciendo que ella odia a la gente que no hace nada y que siempre ha despreciado a los inútiles. Entonces recuerda su pasado. Cuando ella era estudiante, le tocó hacer un trabajo en un equipo donde todos los demás se desistieron completamente. Ella fue la única que se esforzó, pero aún así terminaron en segundo lugar. Desde ese momento decidió que si hacía las cosas sola, nadie la arrastraría hacia abajo y siempre sería la mejor. Con ese pensamiento llegó a esa preparatoria. Al principio creyó que incluso una escuela tan prestigiosa había personas mediocres y Kuse como ejemplo un otaku que se duerme en clase y parece no tomarse nada en serio. Esa misma sensación se repitió durante el festival escolar. A él estaba convencida de que una vez más nadie se esforzaría lo suficiente, que tendría que cargar con todo ella sola, pero fue ahí cuando Kuse apareció y lo cambió todo. Consiguió permisos para que distintos clubes ayudaran con los disfraces, la escenografía, la organización general, y gracias a ese esfuerzo en conjunto el proyecto terminó funcionando. Lograron obtener el primer lugar. Eso dejó completamente impactar a Ayla. Era la primera vez que veía a tantas personas esforzarse de verdad por un objetivo en común, trabajando como un equipo real. Al final del festival, durante la fogata, Kuse se encuentra solo. Ayla se le acerca y le pregunta si puede sentarse con él. Luego le dice que por qué no va a bailar, insinuando que quizá no sabe hacerlo. Kuse se sorprende cuando ella responde que no sea tonto, que ha practicado ballet desde pequeña y que bailar no es ningún problema para ella. Luego le agradece sinceramente por haber ayudado, diciendo que sin él no habría podido vivir el festival de esa manera. Kuse le responde que no había nada de especial, que en realidad ella fue quien más se esforzó. Ayla entonces dice que se siente en deuda y le pregunta si hay algo que pueda hacer para compensarlo. Kuse, un poco nervioso, menciona que en Rusia existe la tradición de ponerse apodos bonitos y le pregunta si podría llamarla Ayla. Antes de que ella pueda responder, aparecen tres chicos intentando sacarla a bailar. Ayla finge que no sabe bailar para evitarlo, pero entonces Kuse le toma de la mano y la lleva a la pista. Así termina ese recuerdo. Al día siguiente, Kuse va al consejo estudiantil donde conoce a la hermana de Ayla, Masha. Cuando ella le toma la mano, Kuse siente una extraña familiaridad, como si ya hubiera conocido antes, recordando a la niña rusa con la que jugaba en su infancia. Mientras acompaña a Masha a hacer unas cosas para el consejo, pasan por una tienda de peluches y compran uno que se parece mucho a Ayla, al que le llaman Michi Ayla. Más tarde entran en una tienda de té donde Masha le pregunta su opinión, aunque Kuse admite que no sabe nada del tema, y ahí sale a relucir el pasado de Kuse. Sus padres se separaron, él se fue con su padre y Yuki se quedó con su madre, quien le enseñó mucho sobre ese tipo de cosas. Kuse se muestra un poco deprimido al recordarlo y Masha, notándolo, lo acaricia suavemente. Ese gesto también le resulta bastante familiar. De regreso, el presidente del consejo estudiantil agradece mucho a Kuse, diciendo que no quiere ni imaginar qué habría pasado si Masha hubiese ido sola, ya que probablemente habría convertido todo en un parque de diversiones. Luego le propone directamente que se una al consejo estudiantil. Kuse no entiende por qué todos están tan empeñados en que entre. Dice que siempre ha sido bastante malo en ese tipo de cosas y que no tiene ninguna ambición ni objetivo claro. Sin embargo, el presidente le responde que antes era bastante bueno y que su razón por haberse unido al consejo en su momento fue mucho más tonta de lo que Kuse se imagina. El presidente le confiesa que él solo entró al consejo para gustarle a una chica. Puede parecer una razón absurda, pero funcionó, ya que ahora esa chica es su novia. Por eso le dice que no importa el motivo, pero Kuse se una, que haga lo que quiera mientras esté allí. Kuse dice que lo pensará, pero de inmediato pregunta que dónde está Ayla. El presidente responde que la mandó a resolver un conflicto entre los equipos de béisbol y fútbol, aunque admite que no le hizo nada bien, ya que lleva bastante tiempo sin regresar. Al escuchar eso, Kuse sale corriendo para apoyarla. Cuando llega, ve que la rusa está teniendo prácticamente un ataque de pánico. Nadie le escucha, unos quieren jugar el partido ahí mismo y otros ya habían planeado que las finales se hicieran en ese horario. El conflicto escala y ahí la abrumada termina llorando. Y bueno, Kuse había escuchado todo desde fuera y estaba a punto de irse, pero al escuchar cómo Ayla pedía ayuda, decide intervenir. Propone una solución simple: que el equipo de béisbol se vaya a jugar al campo que tiene cerca del río y que el equipo de fútbol se quede donde estaba. Además, sugiere que las managers del equipo de fútbol ayuden a los del béisbol para preparar su campo y transportar sus cosas. La propuesta funciona de inmediato y el conflicto se resuelve, dejando a Kuse como el típico chambeador que llega, soluciona todo y se va, derramando aura el protagonista. Después Ayla le pregunta que cómo estaba tan seguro de que aceptarían esa solución. Kuse le explica que la manager del equipo de fútbol está saliendo con el capitán de béisbol, por lo que ninguno quería imponer su postura para no perjudicar al otro. Al ofrecer ayuda, ambos equipos salían beneficiados.
Y además la pareja podía verse más seguidos y levantar sospechas, resolviendo todo de una sola vez. Ayla se queda completamente asombrada, entonces se revela que en realidad el presidente del consejo estudiantil había planeado todo esto para poner a prueba a Kuse. Tras eso, Kuse acepta formalmente unirse al consejo. Esa noche Ayla le pregunta si de verdad va a entrar al consejo estudiantil. Kuse responde que sí, y ella le responde si es por Yuki. Él le devuelve la pregunta y Ayla le dice que no importa, porque ella será la presidenta, entonces tendrá que enfrentarse a él. Kuse le responde que no importa, que entonces ella será la presidenta y él estará a su lado formando un equipo. Cuando Ayla le dice algo en ruso, Kuse se queda pensativo, recordando a la chica rusa de su infancia. Ayla se da cuenta de inmediato y le da tremendo golpe por pensar que otra chica mientras está con ella. Finalmente Kuse acompaña a Ayla hasta su casa. Antes de despedirse ella le da un beso diciendo que es por lo de antes. Luego se revela que lo que realmente le había dicho en ruso era que le gustaba, dejando en claro que el amor avanza rápido en este anime, aunque Ayla lo niega después, diciendo que no se refería a eso, sino que no quiere nada. El ambiente deja claro que ya no hay vuelta atrás. Nuestro protagonista va caminando bastante pensativo por todo lo que acaba de pasar ese día. Cuando entra a su casa se encuentra a su hermana completamente desnuda, confirmando una vez más que vive en un modo incesto. Él solo puede pensar en malditos norteños. Se nos muestra que en general la hermanita tiene un fuerte complejo de anime, por lo que le encanta forzar situaciones típicas de mangas y novelas ligeras. Después de secarse el cabello le pregunta directamente si el presidente ya logró convencerlo de entrar al consejo estudiantil. Él responde que sí, pero que hay algo más y le pide perdón, ya que decidió apoyar a su rusa. La hermana reacciona sorprendida y le dice que cómo es posible, que si acaso su copa C no es suficiente. Entonces se revela que él conoce su secreto, que en realidad le gusta la copa E. Tras ese intercambio absurdo, la hermana se lo toma bastante bien y le dice que le alegra de que por fin haya encontrado a alguien que le motive a hacer algo de su vida. Al día siguiente en la escuela, la relación entre Ayla y el protagonista se nota distinta, se mira con más brillo, más cercanía. Claramente ya están enamorados esos cabrones. Sin embargo, durante la clase de educación física, el protagonista no puede sacarse de la cabeza las copa E y D y termina recibiendo un balonazo por detrás. Ayla se preocupa inmediatamente y corre a ayudarlo. Él le dice que solo necesita ir a refrescarse un poco. Cuando se moja, intenta evitar la mirada a las inquietas de su querida rusa, mientras piensa que si podría honrar su nacionalidad. En ese momento, aparece Masha y la hermana de Ayla y le presta una toalla, por lo que provoca que la rusa se ponga bastante celosa. Ayla le dice que se vaya y en camino le pregunta si se siente mejor. El protagonista responde que quizás sí es porque no desayunó bien o porque no durmió lo suficiente. Esto la enfurece ya que ella no pudo dormir en toda la noche por lo que pasó el día anterior, aunque obviamente él no entiende el verdadero motivo. De vuelta en el salón, Ayla le pide que la acompañe al consejo estudiantil. Una vez ahí se encuentran con la novia del presidente, quien resulta ser bastante violenta y dominante, usando la fuerza para mantener bajo control a los equipos de béisbol y fútbol. Después resulta que Yuki tiene que ir a arreglar un asunto del consejo estudiantil y le pide a Ayla que la acompañe. Ayla acepta, pero antes le pide que hablen un momento y ahí ambas se enfrentan cara a cara, midiendo sus fuerzas de las formas más absurdas posible, discutiendo quién tiene las inquietas más grandes. Yuki dice que ella ganará el protagonista, Ayla responde que no, que ella será porque tiene copa E y que esas son las mejores. La discusión queda ahí porque sinceramente no hay mucho que debatir. Cuando llegan a la sala del consejo estudiantil el ambiente se vuelve bastante tenso, se siente una presión extraña en el aire. Ayla comienza a acercarse más al protagonista, claramente porque siente que podría perderlo. Esa inseguridad empieza a notarse en su comportamiento. Más tarde el protagonista le pide a su rusa que vaya a platicar sobre las elecciones del consejo, le habla con total sinceridad y le dice que ve casi imposible vencer a Yuki, ya que es extremadamente buena en los debates. Le cuenta que en la secundaria cuando ella se postuló, había 12 parejas candidatas y después del congreso solo quedó la mitad, todo gracias a la enorme capacidad de Yuki para hablar en público y convencer a la gente. El protagonista le explica que no pueden ir de frente con ella y que necesitan una estrategia diferente, algo más inteligente. Pone como ejemplo al actual presidente del consejo, diciendo que muchos al inicio solo se acercaron por interés o conveniencia, pero después de su cambio físico y de actitud, terminó ganándose el apoyo real de la gente. Mientras él habla largo y tendido sobre Yuki y las elecciones, la rusa empieza a aburrirse bastante, le reclama directamente porque está hablando tanto de Yuki y no de ella. Para calmar la situación él le da un poco de lado, lo que termina en un beso indirecto. Después continúan hablando y coinciden en que será clave saber con quién aparecerá acompañar a Yuki en las elecciones, esperando que no sea alguien demasiado difícil de enfrentar. Sin embargo, junto cuando regresan al consejo estudiantil, aparece una nueva chica llamada Ayano, dejando en claro que las cosas no van a ser nada sencillas. Resulta que la nueva chica en realidad es una trabajadora del abuelo del protagonista, enviada específicamente para vigilarlo. Ella lo confronta directamente y le reclama que cómo se atrevió a traicionar a su hermanita, diciéndole que después de abandonar su apellido no tiene derecho a ir en contra de su querida hermana. Le reprocha que nunca pensó que haría algo que pudiera herirla de esa manera. El protagonista molesto le responde que no es por su hermana,
sino por el tonto de su abuelo, y que tiene algo que decirle, que venga él mismo y se lo diga a la cara. Dejen claro que no piensa seguir obedeciendo las órdenes a distancia. Después vemos al protagonista con sus amigos hablando sobre qué tipo de mujeres les gustan. Mientras tanto, él escucha todo desde el fondo, sin que ellos se den cuenta. Ellos mencionan que les gustan chicas con una sonrisa encantadora, bonitas y que sean como su mejor amiga. Y cada palabra hace que Ayla se sienta peor, convencida de que no encaja en lo que buscan. Y cambiando de escenario, vemos que Yuki hablando con su sirvienta sobre lo que su hermano le contó. Ahí se revela que en realidad todos los de la familia le guardan un profundo resentimiento al protagonista, ya que siempre ha sido considerado el mayor genio que ha tenido esa familia, alguien a quien nunca pudieron vencer en nada. Yuki confiesa que incluso su corazón late de emoción al pensar que por fin podría tener la oportunidad de derrotarlo, más aún cuando todas las votaciones están a su favor. Más adelante el consejo estudiantil organiza una fiesta de bienvenida para los dos nuevos integrantes. Durante el evento, la rusa comienza a perder en los juegos de cartas contra Yuki, quien demuestra una vez más ser una genia absoluta, ganándole varias veces seguida y dejando en clara la diferencia entre ambas. Después de un rato se termina el refresco y la hermana de Ayla le pide al protagonista que la acompañe por más bebidas. Él acepta y antes de irse pregunta que qué quiere cada uno. Para sorpresa de todos, memoriza inmediatamente todos los pedidos sin equivocarse, dejando a varios impresionados. Durante ese momento el protagonista se da cuenta de que la hermana de Ayla es bastante amable y que se comporta así para que ella no siente que tiene alguna competencia. Ella le explica que valora mucho el esfuerzo de Ayla hace día con día y que siempre ha sido así y que por eso le agradece que está a su lado. Confiesa que nunca ha confiado en nadie, pero que ahora confía mucho en él. El protagonista responde que es una mejor hermana de lo que aparenta. Finalmente la chica de lentes que apareció antes se acerca a Ayla y le insulta, llamándole una maldita arrastrada por haberse robado el candidato a Yuki. En ese momento, el protagonista interviene para defenderla y deja claro que él tomó la decisión por cuenta propia. El conflicto escala rápidamente y termina desafiándolo cara a cara en el Congreso Estudiantil, dejando claro que se viene una auténtica masacre política, que más vale que todo esté preparado. Llega por fin el día del Congreso Estudiantil. Ayla se muestra visiblemente desanimada y nerviosa. El escenario la abruma y no puede evitar recordar aquella vez que intentó resolver un problema y nadie le escuchó. Teme que vuelva a pasar lo mismo, que sus palabras sean ignoradas una vez más. En ese momento aparece su salvador. Él le dice que no se concentre en los demás, que su verdadero rival no es otra persona, sino la versión perfecta e idealizada de sí misma. Le pide que no pierda eso de vista y que se tranquilice, asegurándole que si hace falta algo, él se encargará. Con esas palabras comienza el Congreso. El primer tema a tratar es la revisión del profesorado para acceder al consejo estudiantil. Toma la palabra la chica de lentes, quien propone que solo entren al consejo alumnos con mérito, buenas calificaciones y conductas ejemplares. Argumenta que actualmente hay personas que se postulan pese a ir mal en la escuela, haciendo una clara referencia al protagonista. Plantea la duda de si es correcto que alguien así esté por encima de los demás. Ayla responde con firmeza, dice que si los profesores fueran quienes eligieran a los miembros del consejo, esto se estaría quitando el derecho de decisión a los estudiantes. Dejen claro que eso implicaría un consejo sin libertad, donde no se podría escoger a las personas en quienes realmente se confía. Así comienza el debate. Cuando inicia las preguntas, Ayla responde con total seguridad. Sin embargo, varios comienzan a reírse con ella. Todo estaba planteado por la amiga de Tanamiya para desacreditarla. La situación parece completamente perdida. En ese instante, el protagonista toma la palabra y da un discurso impecable. Expone las contradicciones de la propuesta inicial y deja en ridículo a quienes la defendían. El público cambia de actitud y finalmente ambas contrincantes bajan del escenario, aceptando su derrota. Después del debate, Ayla alcanza a la chica de lentes y le pregunta que qué sucede. Ella responde que los había puesto en un pedestal, creyendo que eran perfectos y que por eso aceptó su derrota. Sin embargo, a verlo junto a él se sintió traicionada, como si todas sus ilusiones se hubieran derrumbado de golpe. Luego aparece Yuki, actuando como el villano final. Su sirvienta le comenta que tener a esa Auda no significa que haya aceptado la derrota, pero Yuki responde que aún así su hermano es demasiado blando. Afirma que pudo haberla vencido desde el principio, pero prefirió observar el espectáculo. Más tarde Ayla se pregunta al protagonista por qué decidió salir con ella y no con Yuki. Él responde con honestidad. Con Yuki siempre se sentía avergonzado y actuaba por motivo por la culpa, no por elección propia. En cambio con Ayla fue diferente. Con ella sintió algo especial, algo genuino, y por eso decidió estar a su lado. Después vemos cómo el abuelo de Yuki le dice que no es opción perder contra ese tonto que abandonó su apellido, y ella se siente bastante frustrada. Incluso le pide a la sirvienta que le deje tocar sus inquietas, mostrando lo mucho que le importa. Luego llegan unos chicos a preguntarle al protagonista que qué buen discurso dio y si todo lo tenía preparado. Él aprovecha para enfocar las cámaras de la rusa y así darle un poco de popularidad. Después de estar hablando un rato se burlan de Tanamiya, lo que no le gustó para nada a la rusa. Por eso le pide de favor que difundan un rumor para que todos crean que se retiró por algo importante y no la vean como una perdedora. Él acepta y le dice que lo hará. Cuando parece que va a haber una escena romántica,
que la rusa quiere darle un beso al protagonista, él se da cuenta de que el presidente y su novia están debajo de la mesa. Rápidamente la rusa sale corriendo. Después de eso, va y busca a la amiga de Tanamiya y le cuenta el plan. Ella pregunta si está seguro de que no va a arruinar su victoria, y él responde que no importa, pero a su compañera le importa mucho que no piensen mal de ella. Mientras se va, se da cuenta de que hay otra reunión secreta entre su hermana y la sirvienta. Lo deja todo más tenso. Después van a estudiar para el consejo estudiantil, donde se encuentra la rusa con el protagonista. También aparece su hermana con la sirvienta y empiezan a juguetear un rato, y le preguntan si quieren probar un libro de hipnosis, lo que deja a ambas completamente paralizadas. En ese momento Yuki aprovecha la oportunidad y les dice que se desvistan. Justo cuando estaban a punto de desnudarse totalmente, llega la novia del presidente, quien inmediatamente reinicia todo para que no sigan con eso. La escena se vuelve caótica, pero joder, qué buena escena, me atrapaste, es cine. Vemos que nuestro protagonista realmente se está esforzando en estudiar para no afectar la reputación de su querida rusa. Justo en ese momento recibe una llamada de ella, quien le propone una apuesta. Si queda entre los 30 primeros, él podrá elegir lo que quiera, pero si no lo logra, tendrá que hacer lo que ella quiera. Además, le pide una pista en ruso diciendo que quiere que la llame por su nombre de pila. El protagonista, un poco confundido, le dice que no es así como su hermano menor, a lo que ella le pregunta que cómo sabe que es menor que ella. Entonces recuerda que le contó sobre su cumpleaños y el de él apenas fue, así que es más chico que ella, lo que provoca que se enoje durante los exámenes. Ella le dice que nunca hizo una fiesta antes, pero decidió hacerla para que pudieran estar juntos. Así se convierte en una cita. La cita inicia bastante bien en un restaurante, donde ella empieza a coquetear un poco. El protagonista se da cuenta de que hoy está más coqueta de lo normal, ya que come sin siquiera inmutarse, y además le regala una taza que va a juego, riéndose totalmente ese día. Durante la conversación, ella le explica que la ceremonia de clausura, cada quien da su discurso y luego sus compañeros votan mediante aplausos. Quien reciba más aplausos es quien gana. Puede que alguien reciba un silencio absoluto si no se esfuerza lo suficiente, así que tendrán que darlo todo. Además, ya no se verá tan mal si alguien intenta ser callado, pues corrió el rumor de lo que hizo la amiga de lentes de poner público falso en el Congreso. Llega el momento de firmar calificaciones, y ahí es donde conocemos al abuelo paterno del protagonista, quien tiene pinta de mafioso y se comporta como tal. Cuando ve a la madre de Ayla, le propone bastante intenso que le encantaría a Rusia, y que incluso proponiéndole que si quiere casar a su nieto con su hija, lo que genera una situación bastante incómoda. Después, mientras baila, su mamá le pregunta si acaso se va a casar con él. Aumenta más la tensión. Justo cuando aparece que nada puede empeorar, se encuentra de frente con su mamá, dejando todo en un punto más complicado y cargado de expectativas. Después de ese encuentro, el protagonista tiene unos sueños en los que revela que era un genio en todos los sentidos de la palabra, pero dejó de serlo porque su mamá no lo valoraba. Más tarde lo vemos enfermo y su rusa llega para cuidarlo, prepararle la comida y tratarlo con mucho cariño. Como todo buen anime de 2 episodios, requiere un episodio donde el protagonista recibe una atención especial, mientras le hace de comer y le da cariñitos. Llega la sirvienta de Yuki, quien se encarga de decirle que será mejor que se vaya, ya que tiene que prepararse para mañana. Esto deja al protagonista confundido sobre a qué se refiere, y resulta que al día siguiente él también se quedó dormido y no fue a clase debido a la medicina que su hermana le había dado, la cual lo hacía dormir profundamente. Se sintió intranquilo al enterarse de lo que había pasado y corrió inmediatamente a ver a su rusa. Allí se encuentra de que le tendieron una trampa a su rusa, ya que la hermana la citó y le reta diciéndole que si no está su hermanito, ella sola será destrozada en el programa de radio. Esto deja a la rusa bastante impactada y le dice que no la subestime, que sí tiene valor y puede asistir sola o esperar a ser salvada nuevamente. Finalmente, ya en el programa de radio, Yuki se disculpa por haberse portado mal el día anterior, explicando que no era su intención. Ella confiesa que estaba nerviosa por perder la candidatura y que quiere ser presidenta, ya que su motivación viene de un hermano que tenía más talento que todos y que un día se tuvo que ir, dejando en claro que desea dejar en alto su apellido. El protagonista observa esto y con su sonrisa siniestra se da cuenta de que está logrando lo que quería, tocar los puntos sensibles de Yuki. Le pone los pelos de punta, que ella sea tan buena estratega y que está preparando el campo para la ceremonia. Le dice que no se preocupe y que se concentre en ese día, mientras Ayla se encuentra bastante confundida, sin saber cómo responder cuando le preguntan por qué quiere ser presidenta. El protagonista le dice que no se preocupe, que solo debe mostrar quién es realmente y no fingir nada. En ese momento llegan las 2 chicas que habían participado antes y parecen disculparse por lo que pasó en el debate. El protagonista le dice que no pasa nada, que les propone una idea para ganar al día siguiente y les pide ayuda. Ellas aceptan, mientras Ayla, bastante confundida, se pregunta si realmente están buscando ganar, que si no era un empate. El protagonista le asegura que no, que ya movieron la primer pieza y que lo hicieron mal, así que tendrán que ganar.
Y bueno, nuestros protagonistas ya están ensayando para la prueba del día siguiente. La rusa siente que lo está haciendo bien, pero cree que le falta algo para atraer al público como él. El protagonista le dice que le dará un consejo, pero no llegamos a escucharlo. En ese momento llega su hermana y comienzan a confrontarse sobre todo lo relacionado con el protagonista. Él demuestra ser un macho pecho peludo y un buen chambeador, provocándola y diciéndole que no la odia ni la detesta, sino que simplemente se siente apenado por ella, como quisiera acariciar un perro que lo mordió, aunque no clavó bien sus dientes. La hermana se prepara para responder, pero entonces el presidente del consejo estudiantil aparece y anuncia que elegirán quién pasará primero en la candidatura mediante un lanzamiento de moneda. Nuestro protagonista se adelanta, diciendo que si ellos ganan, quieren pasar primero. Esto deja confundida a Yuki sobre por qué empezó intimidándola y si debería escoger ir primero o segunda. Finalmente gana el volado, pero sigue dudando, pensando que si va segunda. Lo más seguro es que busquen un empate porque los aplausos de cortesía se darán primero. Sin embargo, decide ir primera para acabar con sus rivales de una sola vez. Llega el día del congreso. Yuki hace un buen discurso, aunque no dice mucho, transmite muchas cosas, como una campaña política. Promete tomar en cuenta las quejas del buzón de la escuela para aplicarlas y comunicarlos a los profesores para mejorar la escuela. La sirvienta de Yuki también interviniente, diciendo cosas que benefician a su ama. Al finalizar recibe bastantes aplausos y muchos pensarían que la victoria de Yuki está más que asegurada. Y bueno, todos empiezan a hablar sobre el buen discurso que acaban de dar. Pero cuando Ayla llega y empieza a hablar en ruso, siguiendo el consejo de nuestro protagonista, esto llama la atención del público, que la escuchen atentamente. Comienza explicando que no tiene años de experiencia, ni domina todas las funciones, pero que se esfuerza más que nadie. Promete que si es elegida trabajará día con día para resolver problemas y mejorar como presidenta. Esta vez habla desde su corazón y no desde un punto político, y recibe aplausos del público, aunque no tantos como Yuki. Pero luego llega el mayor golpe. Nuestro protagonista interviene recordando que él fue el vicepresidente cuando Yuki era presidenta. Plantea que si no se preguntarán por qué prefirió a Aira en lugar de Yuki, que parecería que le fue infiel, captando la atención de todos. Explica que vio algo en Aira que no había visto en el mandato de Yuki, y que incluso planea trabajar con las dos personas que antes fueron sus rivales en el debate. Esto deja a toda la audiencia sorprendida. Las antiguas enemigas ahora se ayudan entre sí, tal como había pactado el protagonista. Incluso Yuki acepta su derrota, reconociendo que su error fue subestimar a Ayla en un asunto muy técnico. Por lo último, el protagonista pierde la apuesta que tenía con la rusa, pero ella no sabe qué pedir. Sin embargo, da el primer paso y le dice que como van a ser equipo en el consejo deberían llamarse por sus nombres de pila, en un momento muy tierno. Además le recuerda que no se verán todos los días, así que ellos también deberían pasar tiempo juntos durante las vacaciones, y la rusa acepta, y así termina este bonito anime. Y bueno, muchas gracias por verlo hasta el final, mis chambeadores. Recuerden nunca dejar de chambear, y cualquier sugerencia que tengan la pueden dejar en la cajita de los comentarios. Hasta luego, mis chambeadores.